y signos más importantes dentro de la endocarditis infecciosa. Una fiebre de más de 38 grados centígrados o 38,5 es un síntoma y es un signo muy importante. Luego tenemos la anorexia, la dinamia, la diuresis nocturna, artralgias, astenia, decaimiento general, son síntomas de tipo general que se va a presentar en el paciente. Luego tenemos que ir, también dentro de los síntomas están las palpitaciones, ya les dije, por el problema de las taquicardias y las arritmias que va a presentar un paciente con endocarditis infecciosa. Dentro de los signos, el más importante va a ser pues la presentación nueva de un soplo cardíaco. Eso es lo más importante. Eso tenemos que tomar en cuenta, como ya les dije. Ya yendo más allá, dentro de las complicaciones, vamos a tener obviamente el cuadro de la insuficiencia cardíaca aguda. Bien, entonces, bien, dentro de los signos, ya les vuelvo a repetir, la aparición de otras lesiones, otros signos importantes en la endocarditis infecciosa. Por ejemplo, las petequias que se van a presentar a nivel bucal, basado en que característica anatomopatológica es la presencia de las vegetaciones. Las vegetaciones que tienen diferente tamaño, desde 5 milímetros, puede ser hasta 10, hasta 15 milímetros, que están alojadas a nivel del endocardio. Entonces, desde allá pueden migrar para provocar este tipo de fenómenos. Entonces, incluso hasta embolias en grandes vasos como a nivel pulmonar. Bueno, aquí tenemos justamente los signos que vamos a ver a nivel periférico. En primer lugar, tenemos las hemorragias en astilla, fíjense, un 8%, los nódulos de Osler, las manchas de Roth en un 5%, las lesiones de Janeway, que lo vamos a ver en las imágenes, las hemorragias conjuntivales en un 5%. Y como manifestaciones, y ya diremos casi como matulonefritis, fíjense, también un 5%, esplenomegalia un 11%. Aquí en la parte de abajo podemos ver que repiten los síntomas de un paciente con endocarditis infecciosa, astenia, dinamia, anorexia y un gran deterioro del estado general. Y fíjense, está resaltado en rojo lo que les decía. La fiebre es importante. La fiebre es un síntoma y un signo a la vez. Fíjense, tiene que haber en un 80% de los pacientes. Y el soplo nuevo, de aparición nueva, fíjense, en un 48%. Las dos cosas son importantes para hacer el diagnóstico clínico. Bien, aquí fíjense lo que hemos mencionado. Las manchas de Roth es a nivel ocular. Ahí esas manchas rojizas que tienen en forma circular se presenta en la endocarditis infecciosa. Las hemorragias en astilla no está tan clarita aquí, pero en el siguiente slide van a ver, se presenta generalmente a nivel de las uñas. Y fíjense las hemorragias o las petequias conjuntivales. Ahí están esas pequeñas petequias que se ven en la conjuntiva palpebral. Las lesiones de Janeway que están también a nivel de las manos, de la palma de las manos. Fíjense. Estamos admitiendo a los alumnos. Bien, las lesiones de Janeway, fíjense, en la palma de las manos, y los nódulos de Osler, que son pequeñas nodulaciones que están
Ahí fíjense claramente. Entonces, ese tipo de lesiones a nivel periférico, signos prácticamente vamos a encontrar. Ahí está, fíjense, esas lesiones más claramente. Ahí están las hemorragias en astilla que se ve a nivel de las uñas. Ahí no se ve muy claramente las petequias, pero ahí sí, a nivel de conjuntivas, tiene cada uno sus nombres. Ahí están las manchas de Janeway, como verán. Entonces, todo esto se presenta a nivel periférico. Son signos importantes que debemos buscar en un paciente con una endocarditis infecciosa. Luego, que aparte de la clínica, obviamente, de la sintomatología, nosotros tenemos, obviamente, que pedir los exámenes de laboratorio. En el laboratorio, un hemograma, ¿qué nos va a mostrar? Nos mostrará, en primer lugar, una anemia normocítica normocrómica. Y, lógicamente, si es un proceso infeccioso, nos va a mostrar una leucocitosis. La velocidad de sedimentación globular va a estar acelerada. La proteína C reactiva va a ser positiva y habrá que pedir también un examen de uroanálisis porque hay un compromiso renal. Bien, eso en cuanto al laboratorio. Y lógicamente lo que se tiene que pedir son pues los hemocultivos en este caso. Luego lo veremos. Otro estudio importante, uno de los más importantes en la endocarditis infecciosa, lógicamente va a ser la ecocardiografía. La ecocardiografía transtorácica y la ecocardiografía transesofágica, que tienen alta especificidad y alta sensibilidad. Esa imagen ahí abajo, fíjense, tenemos una vegetación que está, digamos así, adherida a la válvula, a una de las válvulas. Eh, las válvulas, vuelvo a repetir, más comprometidas van a ser siempre la válvula mitral y la válvula órtica, es decir, del corazón izquierdo. Ahí fíjense, con la flechita es una vegetación, es una especie de un émbolo, digamos así, que ya saben cómo está conformado. Entonces, la ecocardiografía transesofágica y la transtorácica nos permite ver estas vegetaciones, como ven ahí. Entonces, en primer lugar, tenemos que tratar de localizar a qué nivel están las vegetaciones. Puede ser única, múltiples, varias, muchas, etc. Entonces, nos va a reportar principalmente las vegetaciones. Vegetaciones menores a 2 milímetros, lamentablemente la ecocardiografía no puede, no puede, eh, no puede observar. Vegetaciones mayores de los 2 milímetros sí nos va a reportar. ¿Qué otras cosas nos va a reportar la ecocardiografía? Obviamente la disfunción valvular que va a presentar. Hemos dicho que hay un gran compromiso de las válvulas, puede ser de los músculos papilares, cuerdas tendinosas, etc. Y la formación de abscesos fundamentalmente perivalvulares y que pueden ocasionar fístulas intracardíacas, hemos dicho comunicaciones del tabique interventricular. Entonces, la ecocardiografía nos va a mostrar las características estructurales y del compromiso a nivel del endocardio y de las válvulas y además de la función ventricular. Entonces, es el estudio importante en la endocarditis infecciosa. Bien, complicaciones vamos a tener importantes a nivel, sobre todo, cerebral. Ya les he dicho, por esos émbolos sépticos que va a producirse, puede producir embolias sépticas a nivel cerebral, que va a producir abscesos cerebrales, puede producir meningitis, luego también puede producir embolismos sépticos a nivel pulmonar e incluso llegando al infarto pulmonar. Esto que se refiere justamente al compromiso neurológico. Entonces, como verán, las manifestaciones extracardíacas son frecuentes en la endocarditis infecciosa.
Bueno, el diagnóstico, bien. El diagnóstico entonces tiene que ser clínico, signo sintomatológico, con una buena anamnesis y obviamente los exámenes complementarios, tanto laboratoriales como del estudio de la ecocardiografía. Pero uno de los estudios más importantes, pues, es la bacteriología. Es decir, que tenemos que hacer o pedir o solicitar, no hacer nosotros, no, obviamente, solicitar los hemocultivos seriados. Generalmente se debe hacer 3 hemocultivos y la toma de muestra debe ser de diferentes puntos, de diferentes regiones, no solamente la toma de muestra de una sola vena, de diferentes regiones. Por lo tanto, mínimamente se tendrá que hacer 3 hemocultivos. Bien. Eh, para hacer el diagnóstico de una endocarditis infecciosa han surgido criterios de diagnóstico, los que se llaman los criterios de Duque. Es decir, la Universidad de Duque ha sacado criterios para hacer un diagnóstico exacto de una endocarditis infecciosa. Ha dado criterios mayores y criterios menores. Entonces vamos a ver los criterios mayores en qué consiste y los criterios menores. Los criterios mayores. Tiene que existir una persistencia de cultivos positivos en muestras tomadas con intervalos mayores a 12 horas. Ese es un criterio. Criterio mayor, persistencia de cultivos positivos en 3 o 4 muestras con intervalos de por lo menos de 1 hora. No se debe tomar los hemocultivos inmediatamente uno tras de otro. Entonces hay ciertos protocolos que hay que cumplir. A veces, como dice, cada 12 horas o muchas veces con espacios de 1 hora. Eh, Antes nos hemos pasado un poco. Dentro de los criterios mayores hay 2 elementos importantes, em, 2 situaciones que hay que considerar. Primero, tiene que haber cultivos positivos para gérmenes típicos. Y en segundo lugar, tiene que haber una evidencia del compromiso endocárdico. Entonces, son los 2 elementos que debemos tomar en cuenta en los criterios mayores. Uno, cultivos positivos para gérmenes típicos. Y vamos a ver que los gérmenes típicos son el Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis, otros gérmenes, que es un grupo de gérmenes que se denomina ASEC, luego los estafilococos y los enterococos. Estos son los gérmenes típicos de una endocarditis infecciosa. Entonces, en los cultivos tenemos que encontrar este tipo de gérmenes dentro de los criterios mayores. Otro criterio mayor será la persistencia, como hemos visto más antes, persistencia de cultivos positivos en muestras tomadas con intervalos mayores a 12 horas. Es otro criterio mayor. Persistencia de cultivos positivos en 3 o 4 muestras con intervalos por lo menos de 1 hora. Es otro criterio mayor. Bien, entonces el otro criterio mayor, el otro factor, elemento importante, va a ser la evidencia. Tenemos que tener una evidencia de que hay un compromiso, una lesión, digamos así, del endocardio. Entonces, para eso, necesariamente tenemos que tener el estudio de la ecocardiografía, el ecocardiograma, que nos va a demostrar la presencia de las vegetaciones a cualquier nivel endocárdico, a nivel de las valvas, de los anillos valvulares, ya sea a nivel de la válvula aórtica o de la válvula mitral. Nos, nos va a mostrar, tenemos que tener esa evidencia de que puede existir abscesos valvulares o perivalvulares o en otra región que esté a nivel del endocardio. Otra evidencia de compromiso endocárdico es el compromiso de la prótesis valvular. Y el otro
El otro, bien. Y el otro, o la otra evidencia es que ecocardiográficamente tenemos que encontrar que haya un cuadro de una insuficiencia valvular nueva. Entonces, todos estos son criterios mayores, criterios de Duque. Los criterios menores, los criterios menores, uno, la lesión cardíaca predisponente. ¿Qué significa eso? Que el paciente puede que tenga ya una, por ejemplo, una cardiopatía congénita, una CIB, por decirles, o que haya sido operado de una CIA, de una comunicación auricular. Eso ya es una lesión cardíaca predisponente, o que ese paciente haya tenido algún procedimiento, digamos, de un drenaje de un absceso séptico. Por lo tanto, eso significa que hay una predisposición. Entonces, es un criterio menor. Otro criterio menor, la adicción a las drogas intravenosas. Hemos hablado ya ayer de los drogadictos que utilizan justamente jeringas contaminadas, lo cual va a ocasionar un cuadro de una endocarditis infecciosa derecha, hemos visto, ¿verdad? La fiebre mayor a 38 grados es otro criterio menor. Las embolias arteriales, también. Un infarto pulmonar séptico, también criterio menor. Otros criterios menores, los aneurismas micóticos. Esta imagen que ven ahí es una imagen de un compromiso micótico, es decir, los hongos producen también lesiones importantes en este caso. Puede haber una endocarditis infecciosa por hongos, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta también. Otro criterio menor es la hemorragia intracraneal, intracerebral que puede presentar ese paciente. Las hemorragias conjuntivales, es decir, esas petequias que hemos visto en las imágenes, es un criterio menor. Las lesiones de Janeway, esas lesiones en las palmas en las palmas de la mano, entonces también es considerado como criterio menor. Otros criterios menores, las glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Rod que vemos aquí en la mácula, digo, en el examen de fondo de ojo. Hay que hacer un examen de fondo de ojo para poder ver esas manchas de Rod. El factor reumatoideo, que es positivo, tiene que ser positivo para que sea considerado un criterio menor de Duque. Y el estudio de la ecocardiografía y los hemocultivos, pero que no sean considerados como criterios mayores, es decir, que no esté dentro de los criterios mayores. Ecocardiográficamente y hemocultivos habrá que ver otro tipo de lesiones, por ejemplo, cardiográficamente para considerarlo como criterio menor, si no, es considerado como criterio mayor. Como verán, hay varios criterios mayores y varios criterios menores. Por lo tanto, para hacer, ahí no tenemos el slide, pero estoy mencionando, para hacer el diagnóstico clínico de acuerdo a los criterios diagnósticos de Duque, se puede considerar dos criterios mayores, eso ya nos está indicando que es una endocarditis infecciosa. O, caso contrario, podemos encontrar un criterio mayor y tres menores, entonces ya nos está indicando que es una endocarditis infecciosa. O finalmente, si encontramos solamente 5 criterios menores, nos estará indicando que es un cuadro de una endocarditis infecciosa. Les vuelvo a repetir, tienen que apuntar también ustedes en sus apuntes, porque muchas veces las cosas que no están en los slides se les complementa acá y eso puede entrar al examen, ¿verdad? Les he repetido desde las primeras clases. Por lo tanto, esto, por ejemplo, ese, ese diagnóstico clínico de acuerdo a los criterios de Duque no está en el slide. Entonces, hay que tomar en cuenta. Vuelvo a repetir, dos criterios mayores ya vamos a considerar
considerar una endocarditis infecciosa. Un criterio mayor más 3 menores, también vamos a considerar una endocarditis infecciosa. O finalmente 5 criterios menores vamos a considerar como criterio diagnóstico clínico de Duke. Bien, entonces, como verán, para hacer el diagnóstico hay muchas cosas que hacer. Lo primero será, vuelvo a repetir, hay que ir siempre por orden. Una buena anamnesis, un buen examen clínico, la anamnesis, la sintomatología y los signos que tenemos que buscar, ya sea a la inspección, a la palpación y a la percusión, tenemos que buscar esos signos, tratar de encontrar los signos para hacer el diagnóstico. Y lógicamente, como verán, hay que pedir los estudios complementarios, principalmente en este caso laboratorial, como hemos visto los cultivos, ¿verdad? Los hemocultivos, el estudio de la ecocardiografía, el laboratorio. Entonces son estudios importantes que tenemos que solicitar. Bien, en cuanto al tratamiento, como se darán cuenta, el tratamiento va a ser obviamente la antibioterapia. Bien, como tratamiento hay que hospitalizar a un paciente con una endocarditis infecciosa. Inicialmente, cuando ya tenemos una sospecha de una endocarditis infecciosa, de acuerdo al examen, de acuerdo a la anamnesis, habrá que hacer un tratamiento inicial antibiótico empírico hasta poder identificar con los hemocultivos el germen causante de la endocarditis infecciosa. Se dice que debemos utilizar antibióticos bactericidas, no bacteriostáticas, porque tienen mejor efecto. Y obviamente un paciente con endocarditis infecciosa, el tratamiento hospitalario va a ser a través de la vía intravenosa. Entonces, la duración de un tratamiento con una endocarditis infecciosa en un paciente internado es largo. Como verán, 4 a 6 semanas como mínimo. Entonces, el tratamiento tiene que ser estricto. La endocarditis infecciosa es una indicación para hacer el tratamiento profiláctico en diferentes tipos de procedimientos. El primero son los odontológicos, como hemos mencionado ayer, que son puertas de entrada, les he dicho, ¿verdad? Las extracciones dentales, procedimientos quirúrgicos dentales son puertas de entrada del proceso infeccioso. Otras puertas de entrada que ayer hemos mencionado en el proceso infeccioso es justamente los procedimientos endoscópicos, como una broncoscopía, como una cistoscopía, uretroscopía, biopsias o procedimientos endoscópicos ginecológicos. Son puertas de entrada de los procesos del proceso infeccioso. Eso puede ocasionar una endocarditis infecciosa. Por lo tanto, antes de hacer estos procedimientos, casi generalmente los odontólogos, les he dicho, no hacen una preventiva, una profilaxis preventiva, lo que debería hacerse, ¿verdad? Eh, entonces, ¿en qué consiste esa? Oh, bueno, vamos. Hola, hola, Pablo, o digo Álvaro. Sí, la imagen se nos ha ido. ¿Tienes audio? Hola. Se nos ha ido la imagen, te comento. Parece que el tiempo se nos acabó porque sí, está la imagen, el mío se ha perdido prácticamente. A ver, vamos a tratar de recuperar.
Hola, 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 hola. Álvaro, tiene tratamiento por eso se ha perdido y no cambia además. Bueno, nos faltan unos dos slides nada más. A ver, nos faltan unos dos slides nada más. Bueno, el tratamiento de la profilaxis consiste en que debemos hacer la profilaxis antes de estos procedimientos, 30 minutos antes o una hora antes. Generalmente se utiliza la amoxicilina o la ampicilina, 2 gramos, ya sea intramuscular o intravenoso. Entonces, para cualquier procedimiento de estos tenemos que utilizar la amoxicilina o la ampicilina, 2 gramos vía intramuscular o intravenosa. Pero hay pacientes alérgicos, por lo tanto podemos utilizar la acitromicina o también podemos utilizar la clindamicina. Entonces, generalmente se utiliza la acitromicina en los pacientes que son alérgicos. Igual, hay que utilizar media hora antes o una hora antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, eso es para evitar que haya complicaciones, obviamente. Bien, no podemos recorrer Álvaro. Bien, pero nos falta dos slides nada más. A ver un ratito. Si podemos ingresar otra vez. No sé qué pasó. Bueno, bien, no recorre tampoco sale a la imagen acá. Bien, Álvaro, entonces vamos a cortar aquí nuestra clase. Falta dos slides, simplemente es el tratamiento farmacológico, nomás el que nos falta. Solamente vamos a ver el tratamiento empírico. ¿Me escuchas, no, Álvaro? ¿Tienes todavía audio? Ya, entonces voy a explicar un poco. Solamente vamos a ver el tratamiento empírico, es decir, el tratamiento vamos a hacer inicialmente sin conocer los resultados del hemocultivo, porque necesariamente tenemos que tener los resultados de los hemocultivos para saber qué tipo de germen es el que está causando la endocarditis infecciosa. Por lo tanto, solamente vamos a ver en los siguientes slides, son dos creo, el tratamiento empírico que debemos iniciar ya no más porque la endocarditis infecciosa es un cuadro severo, grave que puede llevar a la muerte. Por lo tanto, hay que iniciar hasta esperar los resultados de los hemocultivos. Eh, los hemocultivos necesariamente vamos a utilizar generalmente para los gérmenes típicos de una endocarditis infecciosa. Y una vez que tengamos el resultado de los hemocultivos, recién habrá que cambiar el tratamiento dirigido al germen causal, al germen que está produciendo la endocarditis infecciosa. No vamos a indicar el tratamiento para cada germen porque hay esquemas de tratamiento, por ejemplo, para los estafilococos, para los estreptococos, para los gram negativos, para los hongos, ya sea en válvula nativa o en válvula protésica. Es decir, hay esquemas de tratamiento que nos alargaríamos demasiado el tema. Eso vamos a dejarlo para que cada alumno pueda revisarlo un poco esa parte, porque teniendo ya el germen, obviamente tenemos que utilizar el antibiótico adecuado para ese germen. Solamente la siguiente clase, que va a ser el día miércoles, vamos a ver esos dos slides para terminar, o tres son del tratamiento empírico que vamos a utilizar. Empírico sin saber qué germen es el que está causando la endocarditis infecciosa. Entonces, quedaremos acá porque no puede intentar
recorrer, no recorre. He intentado volver al no, no hay. Bueno, entonces quedamos en eso. Álvaro, comunicarles a los alumnos. Deben estar todavía los alumnos con audio y video, ¿verdad? Hola. Ya, entonces quedamos en eso para el miércoles. Comunícales nomás, Álvaro, o si están escuchando los alumnos, nos falta solamente unos 2 slides nada más para terminar y concluimos el día miércoles para comenzar otro tema. Bien, entonces hasta el miércoles, estimados alumnos. Buenos días. Listo, Álvaro, nos comunicamos internamente por WhatsApp. ¿Listo?